Buenas noches, amigos televidentes de Desafío. Hoy tenemos un programa súper especial. Yo siempre digo que el programa de hoy es bueno, pero hoy tenemos al dueño del swing. Hoy tenemos a Adriano Sánchez Roa. Buenas noches, Adriano. Buenas noches, Giovanni. Tengo varios meses largo que no iba a televisión así. Sí. Mira, mucha gente, Adriano, hay un chat que me pregunta constantemente sobre la salud tuya, amigos de Elias Piña, comunes, agrónomos, que me preguntan y siempre estuvieron ahí dándole seguimiento. Explican un poquito ese proceso del COVID porque debe ser de conocimiento que mucha gente quizás no sabe los efectos. Y me decía fuera de cámara, es que hay varias cepas. Explícanos un poco sobre eso. Bueno, gracias, Giovanni. Buenas noches, nuestro amigo televidente de aquí de Desafío. Tú sabes que el COVID es algo que la gente no lo conoce. Y según me han dicho algunos especialistas, el COVID que da, no a todos le da el mismo COVID. Es como la gripe, que la gripe le da, dicen que hay millones de cepas de gripe, que la que te da a ti hoy, dentro de unos meses te da la gripe otra vez y no es la misma. Digo yo que parece eso por un lado, y por otro lado también depende cómo te encuentra tu cuerpo en ese momento. A un niño que lo encuentra que no tiene enfermedad de nada. Asintomático. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió conmigo? Yo siempre he tosido. Siempre, no sé si costumbre, siempre. Yo tenía una tos y la tos pensaba que era la misma tos que tenía. Entonces, pero tuve 2 días que me estaba dando mucha sed y bebía agua. Y yo siempre acostumbrado a beber mucha agua también, porque siempre he creído que el agua como que le da oxígeno al cuerpo. Así es. Siempre he entendido. Entonces, cuando fui a la Plaza de la Salud, ya vengo con esa tos, que todavía tengo la tos, aunque ya me ha dado 2 pruebas hechas y he salido negativo. Correcto. Incluso en el día de hoy hice una antes de venir de ti. Sí. Para no exponerte. Yo te agradezco eso. Para no exponerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando voy, el hermano mío, tu amigo, Roberto, sí, me lleva donde la encargada de emergencia. Y ella, de que me vio, me hizo un chequeo y le dije, este hombre está para emergencia. ¿Cómo va a ser así? No, para UCI. Para UCI. Intensivo. A los 15 minutos de yo llegar. Estaba en intensivo. En intensivo. Duré 23 días en intensivo. Nunca perdí el conocimiento. Rebajé 42 libras. Todavía tengo 30 libras rebajadas de ese 42. Debo decirte que tengo que agradecer a la plaza. Esa gente ha adquirido un conocimiento, muchos medicamentos para todo. Me hacían, qué sé yo, 20 análisis diarios, de noche y de día. O sea, llevaban la cosa como a pie en jutilla ahí. Eso, los médicos y paramédicos y enfermeras, ese equipo de médicos que aprovecho para agradecerle. Y debo decirte que también agradezco, además del Todopoderoso, que es el primero, sí, le agradezco a tanta gente que se interesó por la salud, gente de diferentes ámbitos políticos, gente diversa, sacerdotes, que llaman mucho. Hipólito Mejía llamó un par de veces. Hipólito es amigo de los amigos. No, Hipólito llamó a ver qué había que hacer. Dime una palabra esa que dice ahí, ¿qué es lo que hay que hacer para Paulino Sen, que si había que cambiamos de centro, el mismo jefe del ejército actual, llamaron gente del gobierno. Yo era vecino ahí del ministro de la Pública, que también estaba con el COVID. Ok. Amigo mío de muchos años. Y debo decirte que hubo un interés de Elías Piña, ni decir. Sí. Hay un chat que hay muchas señoras que explican. Sí, un chat de Elías Piña y los chats agropecuarios también. Sí. Entonces, lo que debo decir primero es que agradezco a tanta gente que se interesó. Fue un proceso duro, con decir que son 23 días en intensivo. Yo entré a intensivo y de intensivo salí para la casa. Tu hermano, ya teníamos horario de decirnos. Y si yo no lo llamaba, le decía, Giovanni, hoy cerramos tal y tal, está mejor. Y me explicaba. Que hubo 2 ocasiones que dicen ellos que yo estuve muy delicado. No me di cuenta. Nunca perdí el conocimiento.
en los análisis algo se Sí. bajó. Ellos, los médicos, se daban cuenta. Y entonces, pero debo decirte que cuando yo salí de ahí, que ya que me despacharon de ahí, me hicieron un análisis y tenía COVID. Aún cuando me sacaron de intensivo. Entonces luego, a las 10 días, me hice entonces otra vez la prueba, salí sin eso. Y ahora, antes de salir a la calle, como yo sabía que venía para acá, hace unos 4 días que me lo hice, y oficialmente no me lo han dado, pero yo fui a verlo a la plaza hoy y estoy ya sin el COVID. Porque a veces tú te la haces, a veces yo siempre creo como se trata de algo nuevo, las cosas para tú estar seguro tienes que repetirlas. Sí. Eso es importante. Pero sí lo que debo decir es que en el caso mío, no sé dónde se me pegó. Yo sí sé que yo estuve haciendo el programa en diversos lugares fuera de los campos. Estuve con muchos entrevistados diversos. Pero uno nunca sabe quién es que Adriano, cuando uno está en intensivo o está interno, se da cuenta de los diferentes acontecimientos que están pasando en la parte política, la parte... Yo me daba cuenta porque ¿Cómo lo hacía? Yo tenía un televisor ahí que me pusieron y como no perdí el conocimiento, yo veía la cosa, la veía ahí, porque estaba con el, ¿cómo se llama? El aparato para medirme la presión agarrado por aquí. Tenía agarrado por aquí, o sea, yo estaba agarrado por todos lados. Digo que la plaza tiene todo, se daban cuenta de todo, el azúcar, la presión, todo controlado. Porque te hacían todos los tipos de análisis a cada instante. Eso, pienso que el país ha avanzado bastante en eso. Adriano, en el momento de que te sentí, estaba interno, ¿pensaba que no te iba a recuperar o siempre tuviste...? No, yo como que nunca pensé que iba a estar lo grave que tuve. Ajá. Como no perdí el conocimiento, ni nada, y yo cada vez que estaba un médico hacía un chiste, hablábamos, entraron varios médicos, tú sabes que tú y yo tenemos muchos años ya en la palestra, Sí. y conocemos mucha gente por todos lados, Sí. Sobre todo tú que caminas toda la provincia, que tiene amigos en todo. Entonces, ahí la mayor parte de los médicos que entraban estaban vinculados a gente que uno conocía. Ahí entró una nieta de Francisco Comorazami, que fue director del Listín Diario. Ahí habían como 3 vinculados de Elia Piña, médico y doctora. Es decir, siempre yo estaba hablando con ellos, pero nunca pensé en que podía pasar lo peor. Pero parece que hubo 2 momentos que estuve bien crítico. Los trabajos políticos en tu condición de secretario de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, ¿cómo, qué hiciste durante ese tiempo? ¿Te daban algunas informaciones? No, porque tú sabes que los trabajos políticos lo hicimos digo, porque tú también Sí. eras parte de ahí. Nosotros caminamos 24 provincias en la campaña electoral y sabemos, porque la gente lo decía, que hacía más de 10 años que un titular agropecuario del PLD no iba a reunirse a las provincias con los agrónomos, los técnicos, los agropecuarios del PLD. Es decir, que desde que se subió en el 2004 hasta esta fecha no habían vuelto más. No se reunían. No se reunían. Entonces, tú y yo anduvimos y el grupo entero, anduvimos el país entero. Taurino, qué sé yo, Samuel, Sí. el grupo entero. Sí. Y en eso, ese fue el trabajo. El trabajo de ahora es el trabajo del Congreso del partido. En ese sentido, a mí me habían asignado a la descubierta. Pero Correcto. cuando iba para allá, y fue que entré, te combiné con el ex senador Juan Orlando Mercedes, y él me cubrieron la descubierta. Ahora yo soy enlace de 2 municipios. Y exactamente mañana hay una reunión como titular agropecuario donde va a haber orientación del comité político de lo que debemos hacer ahora, que supongo que es tener presencia pública. Sí. Eso es lo que corresponde. Yo aspiro, después que pase el Congreso, que nosotros vamos a repetir, vamos a ir toda la provincia para entonces ya darle una organizarnos bien. En la parte agropecuaria, un pequeño quizás resumen, hay una situación de cancelados, muchos cancelados. Estamos hablando de más de 150 cancelados. Se han hecho movilizaciones, como aquellos tiempos, Adriano, de visita masiva al Congreso por parte de los gremios.
el ingeniero Danilo Severino, presidente de la AMPA, los médicos veterinarios, el CODIA, han hecho actos de presencia. Decirte que en una regional hay más de 50 cancelados. Mira, es un tema muy bueno que tú pones, porque yo quiero aprovechar para hacer un llamado al presidente de la República, a Luis Abinader, y decirle, como él no es del sector agropecuario, quizás no conoce lo que yo voy a decir, decirle al presidente Luis Abinader que, como él está hablando de la apertura, de la transparencia, de todo eso, que instruya a sus funcionarios en el sector agropecuario para acoger el sistema que se usó cuando Antonio Guzmán, cuando Hipólito Mejía era secretario. ¿Cuál fue el sistema? Que todo el profesional que quiera trabajar, no importa la ideología política que trabaje, que la condición sea que haga el trabajo. Por ejemplo, yo era, recuerdo, del núcleo comunista de los trabajadores, de Fafa Taveras en esa época, y yo trabajaba normal, y yo hacía mi política de izquierda. En San Juan de la Maguana. En San Juan, y todo el mundo sabe lo que yo era. Y estaba Sebastino. Estaba Sebastino, que iba a iniciar en la izquierda, pero inició en el PLD. Sí. Y tú tenías a Silvestre de León, tú tenías a Lázaro, que hoy es el director del Botánico. El Botánico. Entonces, todos nosotros que éramos prácticamente de izquierda, ¿Trabajaban? Hipólito no nos canceló. Ahora, tenemos que trabajar. Yo era tensionista, trabajaba en café. Yo me iba 15 días por una loma de café. Trabajaba. Es decir, que instruya que todo aquel que trabaje, que rinda con su función para lo que se le pague, no lo cancelen. Porque tú no puedes cancelar porque me quedó mal, porque hay derecho a ser del partido que sea. Pienso yo. Claro. Entonces, que la cancelación venga porque no cumpla con la función que para lo que se le paga en la institución determinada. Pero no por antojo, qué sé yo. Mire este muchacho de Barahona, Ruiz, Sí. un técnico de tantos años. Creo que lo mandan, no sé si llegan a cancelarlo. Está cancelado. Bueno, un tipo de condiciones. Entonces, en virtud de eso, quiero hacer ese llamado al presidente, y lo voy a repetir, que instruya a los funcionarios del sector agropecuario, fundamentalmente del IAD de Agricultura, de las demás instituciones, para que cesen las cancelaciones, se repongan los técnicos, y que la cancelación se pueda dar si el profesional agropecuario incumple con la función que se le dio a una institución, no por ideología ni política, ni religiosa, ni nada de eso. Eso fue lo que se dio en el gobierno de Antonio Guzmán, en el cual yo trabajé siendo contrario radical. Sí. Nosotros éramos radicales, nosotros participábamos en la formación del MSI, en la invasión de tierra, y lo sabían, y no nos canceló Hipólito. Había una camada de profesionales agropecuarios de ese entonces: Tito Hernández, Sebastino, Severino, Lázaro, Adriano. Checo, que ya falleció, David Sí. Martínez también falleció, Ramón Almanzar. Ramón Almanzar. Sí. Tú sabes que la realidad es que nosotros como partido lo que hicimos fue tratar de fortalecer los gremios para que hagan error inicialmente como gremio. Por eso tú sabes que tú y yo y nosotros apoyamos a Severino para que Severino pudiera, la AMPA y los demás gremios, echar esa pelea. Ahora, si esa pelea que ellos echan es una pelea que no tiene, no fructifica, no reponen los técnicos, yo pienso entonces que habría que tener ya una participación política para que lo repongan, porque todo el que trabaja rinde su función, pero además, si usted también la rindió antes, no hay por qué cancelarlo. Así es. Hay tres situaciones en el sector agropecuario. Ya hablamos de los cancelados. Hay una situación, Adriano, y es con más de 400 profesionales agropecuarios que vienen trabajando desde hace mucho tiempo por contrato, incluyendo prácticamente la mitad de los técnicos de cacao, que el presidente ha declarado el cacao como cultivo de prioridad nacional. No cobran hace 4 meses porque es por contrato. Hay una situación un poco delicada. Esa es otra situación Mira, el gobierno pasado, como había mucha crítica de que supuestamente de que había muchos empleados, que las nóminas estaban cagadas, que para agricultura no era verdad, porque ha habido momentos en que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ha tenido 20.000 empleados. Así es. O sea, para agricultura no era mucho, pero en aras de eso, no nombraban los técnicos, sino que le daban contratos con los fines
de que no aparecieran como nombrados. ¿Qué ocurre? Que yo me encontré, cuando estaba en la campaña, que por ejemplo muchos técnicos del proyecto agroforestal. Recuerdo en Neiva. En Neiva. En Neiva y muchos sitios. Y yo pienso que esos técnicos deben ser nombrados por varias razones. Primero, porque son técnicos que hacen la función igual que el nombrado. Segundo, todos esos beneficios de seguro médico, todo eso, se le limita mucho cuando está contratado. Y tercero, para los fines de su pensión dentro de 20 o 25 años, no le corre los contratados. Es decir, el nombrado. Entonces, esa situación debe ser corregida y colocado como nombrado todo el técnico que trabaje, que es lo correcto. Hay una situación, Adriano, y es con relación a que un empleado para ser nombrado tiene que ser sometido al MAC, al Ministerio de Administración Personal. Y entonces eso se puede tardar 1 mes, 2 meses. Los ministros dan instrucción y hacen el contrato, y por eso hay tantos técnicos, además también por la cantidad de empleo que decían que no resiste tal o cual institución. Es una modalidad, pero es una modalidad vieja, y hay gente que tiene 10, 12, 15 años cobrando de forma nominal, y hay que tratar de resolver esa situación, como plantea Adriano, nombrarlo, pero más que todo ahora es que le paguen 3 y 4 salarios para que puedan tener una Navidad con altura, una Navidad donde puedan disfrutar de la cena y de lo que se hace en Navidad. El tercer tema, Adriano, lo vamos a tratar en el próximo segmento, pero tiene que ver con una preocupación de los agricultores. Yo tuve la oportunidad de hacer un recorrido por Constanza, Ocoa, sobre las importaciones que se han hecho en las últimas semanas, que prácticamente ha desplomado algunos productos, pero más que todo, la confianza en los agricultores en estos momentos está cuestionada sobre qué garantía tienen para sembrar, si me van a traer más productos, y entonces vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Adriano, hablamos de las importaciones y los datos que tenemos es que fue excesiva las importaciones. En un momento donde, por ejemplo, el cultivo de papa, Constanza estaba en plena producción de papa, donde también había grandes almacenes de papa. La cebolla, ya se inicia la producción y también se hicieron importaciones masivas, incluyendo hasta zanahoria. ¿Cuál es la situación? ¿Qué usted entiende? Las medidas que debe tomar el gobierno para hacer importaciones, que son necesarias porque estamos hablando de 86% de lo que consumen y hay que completar. Pero, mira, Giovanni, yo pienso que es un tema que debe llamar la atención de las autoridades actuales, sobre todo del presidente, porque es un tema muy delicado. Y es muy delicado porque hay que decir que próximamente, diría yo que en 3 años y medio, vamos a tener casi todos los productos libres del DRCAT y por tanto vamos a tener nosotros la libertad de que se puede importar cualquier cosa sin ninguna traba. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Lo primero de todo es que, y yo se lo he planteado siempre, que la importación que se haga de productos debe dársele que la haga el mismo productor. Porque yo estaba en asunto, a mí me tocó una importación de arroz cuando yo era funcionario. Recuerdo, el litoral era el secretario, yo estaba en el banco. ¿Y qué hicimos nosotros? Que le dimos 1/3 a los groseros,
a los productores de reforma agraria, a los pequeños comerciantes se le dio un tercio y el otro tercio lo agarró el gobierno. De los beneficios. No, de traer productos y de los beneficios. ¿Y cómo ¿Qué implica eso? No, pero si tú te explícame, arriesgas, ¿cómo un productor puede traer productos? eran los parceleros, Ajá. que tienen unas asociaciones poderosísimas. Ok. Y tienen que haber hay unos intermediarios, vamos a decir así, que son los que traen los productos. Sí. Es decir, el que va a comer producto aquí no va allá a Estados Unidos a hablar con los que lo venden, no. Aquí hay unas personas poderosas que son los que tienen los contactos durante muchos años. Sí. Yo recuerdo que en esa época la persona con el mayor contacto era el hijo de Milo Jiménez, Mimilo o algo así que le llaman. Entonces ocurre que esos parceleros manejan muchos recursos. Pero yo lo que yo me quiero basar es que el que se arriesga a producir, que es difícil producir, se le puede dañar la cosecha en un momento dado. Entonces, Sí. ese es el que tiene que tener beneficio. Si lo tuvieran ellos ahora, no tuvieran así. Porque posiblemente esa producción, esa importación la tiene gente que no le importa lo que pase, que no va ni al campo. Así es. ¿Me entiendes? Pero ha sido una fuente tradicional de hacerse multimillonario. Mira el ajo, yo tengo, tú sabes que este año fue un año muy irregular. Hubo un mes que nadie salió de la casa, Sí. casi. Yo aproveché, casi comenzando el año, y durante el año hice un libro, que lo voy a publicar ahora en las próximas semanas. Ese libro, que ese va a ser la portada, que está ahí, ese libro, yo le llamo la nueva agricultura. ¿Por qué yo le llamo la nueva agricultura? Yo le llamo la nueva agricultura porque la República Dominicana está aportando ahora mismo del sector agropecuario solamente un 4.7% al PIB. Sí. Sin embargo, nosotros hemos tenido un momento de 25%. Y nosotros tenemos ahora mismo, la República Dominicana tiene 5 millones de hectáreas de tierra que no está haciendo nada. Y 4,5 millones subutilizadas. Tenemos casi 10 millones de hectáreas de tierra sin utilizar. Tú coges un helicóptero y te vas para el sur y tú ves que la tierra nada más están sembrada en las orillas. Sí. Entonces, tú te hablas de más reforma agraria. La reforma agraria para la programación del año que viene y de este año es de 4.5 millones de hectáreas de tierra. Por lo menos la de este año, que está ahí en el libro. Sí. Ahí. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que, y el libro tiene 9 capítulos que lo detalla todo, tanto la agricultura en general. Pero por cultivo. Por cultivo. Mira, lo primero es de todo, Giovanni, que yo arranco, que hay que volver a la investigación. Sí. Aquí se produce 2,5 quintales de maíz, de maíz por tarea, y hay países que producen 19. No es posible. Esa brecha. Sí. La investigación. Aquí había investigación. Cuando yo comencé a trabajar en aquellos años, había el centro de investigación más grande del Caribe estaba aquí, en San Cristóbal. Sí. Se lo destruyeron. Ya esos solares, viviendo. Eso ahí se metió la AMPA tratando de preservar la investigación y le dio una golpeada a Juan Chala en esa época. Sí. Bueno, tú tenías un centro de cacao en San Francisco de Macorís, que eso no sirve. Tú tenías un centro allá en Santiago, en la cumbre, Sí. de café, que no existe. Tú tenías Arroyo Loro en San Juan, que está media ahí. Entonces, si no hay investigación, si tú no tienes la nueva tecnología para aplicar un pesticida, para abonar, para los marcos de siembra, para aprovechar mejor la hora luz, etc. O sea, nosotros estamos muy, muy atrasados. Entonces, eso es lo primero. Segundo, establecer un sistema de extensión, de asistencia técnica, como ya conoce más la gente. El país tiene que haber como de 8.500 a 9.000 agrónomos, algo así. Sí. Esos profesionales tienen que estar todo lo que esté en el sector público dentro de un programa de extensión que sepan a qué van a ir. Capacitación y visita. Bueno, eso fue un sistema bien moderno en la época, en el año 81, 82. Yo lo conozco, conocí. yo no trabajé en capacitación y visita, pero usted podía ir a una subzona agropecuaria, una zona agropecuaria, y usted podía decir,
¿dónde está Adriano en este momento? Sí. Y le decían, Adriano está con el productor Julián Carrasco en estos momentos, Sí, sí. porque tenía un cronograma. Y tú sabes cuándo había que abonar, Sí. cuándo había que, o sea, era organizado. Ese programa lo dirigió Fernando Durán. Fernando Durán. Es un programa de origen israelí. Todo aquí Hipólito tenía o tiene amistades con Israel y parece que lo aprovecharía. Entonces, ¿qué pasa? Eso, la capacitación. Yo que trabajé en capacitación, nosotros antes de comenzar la cosecha, los agrónomos iban a recapacitarlo, los agricultores también. La divulgación técnica. Sí. Nosotros teníamos programas de radio para explicarle bien a los agricultores. Teníamos ahí en la feria ganadera, había una imprenta para llevarle todo lo que eran folletos, brochures, volantes. Entonces, estamos hablando nosotros de llevarle la orientación al técnico. Pero vamos a algo más. Tú tienes ahí, en esta etapa ya del mundo, llora ante la presencia de Dios que los agricultores no tengan con qué transportar su cosecha, no tengan cómo almacenarlo y poder también procesarlo. ¿Entiendes? Que puedan procesarlo, que cualquier productor de cebolla tenga que vender la cebolla rápido para que no se le dañe. Sí. Entonces, que de hecho hay que reconocer, Adriano, el aporte del gobierno pasado con las visitas sorpresas que se instalaron. Bueno, primero dotaron a las federaciones, a las cooperativas de camiones, tractores. Es un aporte significativo. Sí. Bueno, y que eso, cuando tienen un camión, ya ellos se permiten llevar productos donde ellos quieran. Correcto. O buscar los insumos. Es decir, que eso, yo te voy a decir una cosa, dependientemente a la crítica de todo el IAD, yo pienso que ese programa de Visita Sorpresa fue un programa novedoso y que le hizo un buen aporte al agricultor dominicano. Bueno, la FAO, reconocido por la FAO, reconocido por dignatarios que vinieron al país para observar lo que fue la visita sorpresa. El anterior presidente de Panamá se pasó 5 días aquí visitando asociaciones para ir a aplicarlo allá. Ministros de otros países estuvieron participando en las visitas sorpresas. Entonces, el libro, para seguir hablando correcto. Para seguir hablando de él, el libro tiene un primer capítulo que es la propuesta en general de qué debe hacerse. Estamos hablando de todo eso que hemos hablado nosotros. Por ejemplo, yo planteo ahí que hay que dotar a cada técnico de una montura estrictamente, no que se diga que yo voy a comprar 100 ahora, no, si hay que coger fiado como gobierno, usted coge fiado y compra los 2.000 motocicletas, motores que hay que comprar, que se adquieran 600. Incluyendo camionetas. 600 yo tengo ahí en el plan, yo hice el cálculo ya con los agrónomos que existen, y está hablando de 2.000 motocicletas, 600 camionetas. Tú no puedes tener, por ejemplo, un encargado de un programa en San Cristóbal que tiene que meterse para los cacao por allá que tenga un motor. Sí. No puede ser. O un encargado de programa en La Vega que tiene que ir a Constanza Sí. y que tenga que ir un motor, tiene que ir una camioneta. Correcto. 600 tractores, de manera que tú le puedas colocar a una provincia como la tuya y como la mía, tengan, por ejemplo, 15 tractores permanentes ahí, que van a llegar nuevos ahí y ahí van a morir. Permanente. O sea, lo que es el Prosema, que se ha dotado de 600 tractores, no que se vayan a comprar 50 ahora, sino si el gobierno tiene que coger fiado, como digo, lo agarre y lo pague en los 4 años. Tractores. Entonces, darle el equipamiento necesario. La otra cosa es ubicar los técnicos en cada uno donde le corresponde. Tú no puedes tener técnico que esté en maíz ahora y que dentro de 2 años esté en café. No es posible. Y especializarlo. Sí. Tú agarras, por ejemplo, aquí se está comprando alrededor de 15.000 millones de pesos en maíz. Se está importando. Pero perfecto. Entonces tú agarras ahora mismo 1.000 millones de pesos y lo metes en programa de maíz y agarra varios técnicos y los manda a especializar. Pero un cultivo que está a los 3 meses. O sea, que usted va a ver resultados. O sea, tú agarras ahora mismo y manda 2 o 3 técnicos a especializarse, qué sé yo, Estados Unidos, México, a Brasil, y de allá para acá vienen y adquieren una alta tecnología y te duplican la producción. Oviedo. Sí. Que hay valles. No, que yo recuerdo, quizás tú no me has entrado todavía,
que la mata de Farfán y Luperón de Puerto Plata, eso era maíz por todos lados. Entonces, tú tienes ubicar cada técnico donde va y que ese técnico se especialice, que haya una inversión de dinero para especializar a ese técnico y que se quede ahí, no sale de ahí. Por ejemplo, la zonificación de cultivos. Sí. Zonificación de cultivos significa que mediante los estudios se determina en cada sitio cuál es el cultivo que debe ir. Por ejemplo, un cultivo como el arroz tiene que ir donde haya agua, pero también donde hayan, donde el agua que llega se pueda desaguar, se drene. Entonces, si no se drena, ahí no puede ir el arroz, porque se va a inundar el suelo y se va a dañar y va a subir la sal que tiene el suelo. Por ejemplo, usted no puede sembrar un café a 200 metros sobre el nivel del mar. Claro, eso es cultivo de las alturas. Se ha perdido la zonificación y ha llevado entonces a lo que ha bajado la calidad, ha bajado la productividad. Por ejemplo, la broca del café surgió aquí en el país por primera vez, porque en Zambrano de Cotuí, como a 100 metros sobre el nivel del mar, sembraban un café. Porque la planta, se creó las condiciones. Las plantas son como los seres humanos, las plantas se defienden. Sí. Y si están en un sitio que no se pueden defender, la zonificación de cultivo. Por ejemplo, la reforma agraria tiene, las tierras de reforma agraria, la mayoría, son tierras de mucha calidad. Porque esa reforma agraria que la hizo Balaguer fundamentalmente en los 12 años, eran tierras, fincas de terratenientes con agua. Y esa tierra que es buena de la reforma agraria, es una tierra para hacer proyectos modelo. Ahora mismo tú tienes que, por ejemplo, de aquí al 2025, Estados Unidos va a duplicar la compra de vegetales, que es un mercado que está ahí mismo. Sí. Que está ahí mismo. Entonces, yéndonos a la importación, que fue que comenzó la pregunta. Sí, correcto. Ahí yo tengo detallado qué ha ocurrido en los últimos 20 años con la importación de República Dominicana. La República Dominicana actualmente, la última estadística de 2019, se compró 3.100 millones de dólares. Tú estás hablando de que casi 200.000 millones de pesos, más que la deuda eterna, es el valor, que el pago de deuda eterna es el valor de lo que se compra afuera. Todo eso que se compra afuera es producto que deja de ganarse el productor. Sí. Y divisa que hay que buscar. ¿Entiendes? Entonces, el país tiene que trabajar para reducir drásticamente esas importaciones. Pero no lo va a reducir si tú te das cuenta ahora mismo que te le están trayendo el producto habiéndolo aquí mismo. Sí. ¿Entiendes? Que eso deprime al productor y lo lleva a la quiebra. Pero más que todo, la confianza. O sea, como están los costos de producción en estos momentos, el productor tiene miedo, tiene cierta preocupación con invertir y sembrar grandes cantidades porque te pueden sorprender. Y justamente en algunos programas yo he estado diciendo que hay que crear la confianza y la garantía de que sus productos no van a ser, yo puedo decir que sustituidos con productos de otras latitudes. Tenemos que tener la garantía, pero más que todo crear las confianzas. Y eso lo puede hacer Luis Abinader, eso lo puede hacer Limber Cruz, eso lo puede hacer el sector agropecuario. ¿Tú sabes, Giovanni, que los agricultores y los productores son los que tienen menos posibilidad de acceder a los medios de comunicación? Los grandes importadores tienen amistades, son gente rica, son dueños de cosas, o sea, llevan opiniones. Hay algunas cosas que se han ido haciendo con el tiempo y que veo que últimamente ha ido acrecentándose, que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, no es posible que República Dominicana esté importando el 44% de la habichuela y oigo que todavía están hablando de que aquí no debe, que la habichuela es mejor comprarla afuera. Y tú tienes un Valle de San Juan. ¿Y qué van a hacer sus agricultores? Un Valle de San Juan con el 60% de su tierra sin hacer nada. O tú tienes, se está hablando ahora mismo de que el arroz consume mucha agua. Sí. Bien, pero hay agua. Por ejemplo, la República Dominicana tiene la posibilidad de triplicar el agua de riego. De hecho, el INDRI tiene durante mucho tiempo ahí el estudio de 10 presas. Tenemos 34. 34 embalses. Mira, hay 26, se pueden hacer 26 presas. Más. Ahora, sí. Ahora, los estudios hechos para arrancar hoy mismo
son de 10, que implicarían esas 10 elevar en un 50% el agua que se irriga hoy. La República Dominicana requiere de 6.000 millones de metros cúbicos de agua, Sí. y tenemos 1.800. Nosotros podemos, con eso que está ahí, con esos 10, podemos llevar a la mitad. Dame decirte que el agua, dice la gente, que va a ser el motivo de la Tercera Guerra Mundial. Sí. El mundo, ahora mismo, para que tú sepas, el 70% del agua del mundo se usa para la agricultura. Pero hay que decir que donde hay agua, el promedio mundial, la producción es doble. O sea que vale la pena. Entonces, ¿qué digo yo? Si aquí tenemos posibilidad de tener más agua, el arroz no hay que quitarlo, lo que hay que hacer es más presa. Pero tú no tienes una presa en el este. Sí, increíble. ¿Cuántos ríos buenos hay en el este? Increíble. No hay una presa en el este. No, y más que todo, que tenemos ríos con grandes extensiones de valles. Tú tienes Elías Piña, que es una provincia que no es pequeña en territorio cultivable, porque tenemos 1.100.000, pero que es una provincia que la ven allá, no la ven como esa provincia que tiene esos grandes ríos. Y allá nosotros tenemos varios ríos nosotros tenemos Tocino, que te irrigaría 214.000 hectáreas de tierra. Pero tú tienes el Artibonito, que te da, primero, una presa arriba, es decir, antes llega a Pedro Santana, que te permitiría a ti producir 50 megavatios de energía, y San Juan y Elías Piña solamente necesitan 43. O sea, te da la energía eléctrica, la luz, la cantidad. Para San Juan y Elías Piña lo de esa presa. No es que lo va a dar directo, porque eso se va al sistema nacional. Sí. O sea, y tenemos las Dos Bocas, que ya sería internacional en Mancasía, que las Dos Bocas da para una presa de 100 megavatios. Es decir, te da para una presa enorme que tú la compartirías con Haití. Y justamente te iba a decir que tiene el mercado prácticamente asegurado. Sí. O sea, ese mercado binacional que tiene Elías Piña con Haití, eso sin lugar a duda que con la incorporación de hacer esas presas mejora considerablemente la calidad de vida de la frontera. Yo tuve, Giovanni, con un enviado de Lula, cuando él era presidente, que fue allá a Mancasía, y yo fui que le serví para ir con él. Y lo que planteaba Lula, lo que veía, era de que se produjeran los 100 megavatios y República Dominicana lo consumiera los 100. Pero que 50, ese dinero se lo sacara para pagárselo a Haití. Y que con ese dinero de Haití, entonces, en esa parte central de Haití, de la frontera, hiciera todo un sistema de agricultura moderna. Es decir, el agua que termina en la presa, que se le saca la energía, siguiera como agua de regadío agrícola, y que con el dinero entonces de la energía de este lado, Haití entonces tuviera ya para el crédito, para el abono, para etcétera. Es decir, que es un sistema muy bueno, porque pone a Haití a producir con buena agua y con dinero, y a nosotros nos da energía limpia. Así es. Vamos a continuar en el próximo segmento para hablar de algunos proyectos que podían ejecutarse en la frontera. Adriano ha sido un estudioso, un investigador fundamentalmente de la frontera, y vamos a estar hablando de algunos proyectos importantes. Pausamos y en breve volvemos. Adriano, la ley 2801, que fue creada con el propósito de desarrollar la frontera, ¿qué ha sucedido? Tú sabes que esa ley
que fue aprobada, como tú dices, para incentivar las instalaciones de empresas que sirvieran para desarrollar la frontera. Yo digo que ha sido un fracaso, pues esa ley ha tenido algún efecto muy mínimo en algunos lugares del noroeste, como en Santiago Rodríguez con la empresa de gaseosa, Sí. y algunas cosas pequeñas, porque la ley ha sido torpedeada por los propios empresarios. Los empresarios no se han dado cuenta que mientras más tranquila está la frontera, más tranquilos están ellos. No se han dado cuenta de que esas 7 provincias constituimos, para que, oye este dato, esas 7 provincias representamos el 23% de la superficie nacional. Es decir, estamos hablando nosotros que Bauruco, Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi es el 23% de la superficie nacional. O sea, un cuarto de la tierra. ¿Un cuarto? Representamos nosotros. Entonces, ¿qué pasa con esa ley? Que cuando se aprueban algunos proyectos importantes, ellos buscan la vía de tumbarlo. Ahí se aprobaron unos proyectos para Bauruco, la provincia bastante pobre, y ellos, bueno, nos llegó hasta una carta de la presidencia en ese entonces para que se parara en el Consejo lo que era esa aprobación. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo ocurre que como la ley va a cumplir ahora los 20 años en el 2001, la ley tiene un artículo que es como que no se interpreta mal. Eso dice que es hasta 20 años, pero para mí, lo que dice es que una empresa se le da el permiso y a los 20 años tiene que buscar el permiso otra vez. Ok. Pero lo interpreta mucha gente, una gran mayoría diría yo, que es que la ley se cae en los 20 años y que ya no hay ley. Parece que es interpretativa. Y eso no puede ser así porque una empresa que esté establecida no pueden a los 20 años. ¿Desbaratarla? No. Entonces, ahora mismo se está discutiendo, las 2 cámaras tienen proyectos discutiendo mejorar la ley, ojalá la mejoren. Hay un amigo mío, Pavel Isa, que ahora es viceministro de Economía, que aquí en Desafío ha dicho que él entiende que esa ley tiene una falla, y es que la ley tiene que tener un amarre, que los beneficios que se le da al empresario tienen que ir amarrados en la creación de empleo, porque lo que hacen los beneficios es, le da beneficio al empresario para que bajen su costo de producción, y ya. Entonces, tú puedes tener una empresa, bajarte tu costo de producción y no emplear a nadie, no darle beneficio nada a la población. O sea, tiene que ser algo que vaya a beneficiar, que eso es lo que se busca con la ley, que vaya a beneficiar a esos pueblos. Esa parte de ahí. Ahora, yo creo, Giovanni, que la frontera tiene mucha perspectiva de proyectos. ¿Qué proyecto entiende Adriano? Mira, el principal, yo digo que nosotros yo he definido 3 etapas paralelas. No es que uno se va a hacer primero, uno después, para el desarrollo de toda esa provincia fronteriza. Primera etapa es la parte más elemental, resolver todos esos problemas, todos esos servicios que hay. Muchos lugares que no... Es más, la frontera tiene que tener 15%, 18% de vivienda que inservible. Que no tiene luz. Oye. Que no tiene tendido eléctrico, que es con lámpara. Imagínate. 15%. Sí, y como 18%, lo que tú dijiste, de casa que también, de vivienda que... Inservible. Inservible. Eso, pero aparte de eso, la parte de lo que es la vía de comunicación, donde tú... Los caminos vecinales. Y carreteras, donde tú no puedes penetrar. No llegan vehículos, Adriano. Que no penetran. Por ejemplo, esa misma internacional de Dajabón, son 50 kilómetros de Dajabón a Elías Piña. Pero son 50 kilómetros que si usted se enfrasca, son 5 horas. Una cosa increíble. Sí, pero tú tienes muchos lugares así. Entonces, o sea, primera etapa es resolver todos esos problemas elementales de energía, de vivienda, de agua potable, de camino y carretera, etcétera. Primera etapa. Porque tú no puedes tener ningún proyecto de desarrollo donde no hay luz. No, donde la gente no viva incómodo. Bien, eso es lo primero. Segundo, y de esto yo te puedo decir, como tú y yo tenemos tantos años de agrónomo, conocemos, se llama el desarrollo agroindustrial. La frontera tiene, con decirte que en el caso de Elías Piña, por ejemplo, nosotros tenemos tierra tipo A, dicho por el estudio de la OEA. O sea, hay tierra ya, igual que la de Moca. Excelente. Pero sin cultivar. Oye. Entonces, ¿qué pasa?
que tú tienes, que lo que yo digo, el proyecto agroindustrial es sembrar la frontera. La frontera te puede dar a ti, qué sé yo, te puede dar a ti 3,5 millones. ¿Cuáles cultivos entiende Adriano que deben sembrarse? No, diversos. ¿Cómo cuáles? Maní. No, yo te voy a decir. Lo primero es que en la frontera se puede sembrar todos los cultivos, porque tú tienes zona alta, Sí. que es lo más difícil, para sembrar manzana, para sembrar ajo. En Elías Piña tú tienes, donde está la 204, que ahí tú tienes ahí a 2,000 y pico metros sobre el mar, pero en Pedernales tú lo tienes así también. Sí. Yo vi en un recorrido que hicimos con los militares, fuimos de Pedernales a Independencia, y cuando el helicóptero subió allá arriba, tendría que estar encima de 2,000 metros sobre el nivel del mar, ahí vi una papa hermosísima que estaban sembrando, esos agricultores. Entonces tú puedes sembrar, para allá abajo, yo diría, sembrar del 100%, ubicar 1/3 para lo que es la alimentación nacional, producto de Sí, alimentación nacional. sí. Coger, diría yo, otro 1/3 para los insumos. Todo ese maíz que necesita Moca, que está trayendo aquí de 200, 180 millones de dólares, está hablando de 15,000 millones de pesos, 13,000, producirlo en la frontera y llevarlo para allá. Correcto. Y otros insumos. Y el otro 1/3 para producir, para vender a Haití. Para vender a Haití. Es decir, tú estamos hablando de nosotros que se puede vender todo. Tú Y puedes construir sembrar. también en esas provincias unos parques de invernadero que perfectamente Bueno, podrían- déjame decirte, como tenemos tantas zonas altas y tantas zonas Intermedia. Y yo voy a esto le dejo, invernadero y orgánico. Sí. Como no hemos tenido mucho dinero ni de préstamo ni de nada, hay zonas que son vírgenes total, Correcto. porque nunca se ha aplicado nada. Sí. Es decir, esa es la segunda etapa, la producción agroindustrial. La tercera etapa se llama el turismo combinado de mar y de montaña. Nosotros tenemos la frontera, tenemos Pedernales Sí. de frontera, Sí. tenemos Montecristi, Sí. pero entre Montecristi y Pedernales tú tienes toda esa zona alta, bellísima. Tú tienes, por ejemplo, y pongo Elías Piña porque es el centro, tú tienes ahí zona de los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 2,000 y pico. Hay zonas extensísimas que se pueden sembrar. Hubo una foto que yo tiré muy hermosa a una piscina que hizo uno de los productores por ahí y tú ves eso como una playa. Es decir, el turismo, yo hice un proyecto de ley, inicialmente era el corredor turístico ecológico. Le quité después la parte ecológica porque me dijeron los técnicos de medio ambiente que eso iba a llevar entonces demasiados requisitos. ¿Cuál es la idea de ese proyecto? La idea de ese proyecto era abrir un polo turístico en la frontera que sirviera para incentivar al empresario. Con una autopista, Se que recorra se aprobó 3 veces en el Senado y perimió en la Cámara de Diputados. El ministro de Turismo lo conoce porque él, una de las veces que perimió fue en su mano. Él era presidente, David Collado era presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y en una que perimió fue en su mano, él conoce el proyecto. Ojalá el proyecto como ministro le dé salida. Bien, Adriano, yo no puedo perder la oportunidad, dejar pasar la oportunidad, porque yo estoy al frente del senador más productivo en los últimos tiempos, donde muchos proyectos, muchos anteproyectos. ¿Cuáles proyectos quedaron en carpeta que deben continuarse de lo que usted plasmó en su paso por el Congreso? Bueno, yo voy a ser indiscreto y ojalá el consultor jurídico del Senado actual me perdone si meto la pata. El proyecto de ley agrícola que yo hice es un proyecto amplio, porque yo puedo saber mucho de café o de arroz, que son cultivos que yo trabajé, pero hay otros que yo no puedo saber mucho. Yo lo que hice fue entonces que hice el proyecto general, porque en general sí conozco y conocemos, y ese proyecto abarca todas las instituciones. El proyecto es bien estructurado, es una ley general del sector agropecuario y de desarrollo rural, no solamente de la parte agrícola, sino de desarrollo del campo.
Ese proyecto está vigente ahora mismo, Perime en enero. Ese proyecto está ahí. La gente de Confenagro y varias instituciones se acercaron al Senado buscando que la aprueben, que yo qué. El consultor jurídico puso a trabajar los técnicos, la cosa. Hubo uno que le dijo, por ahí hay un proyecto ahí. Me dice que cuando vio el proyecto, dijo, no hay que buscar más nada. Ese proyecto es un proyecto que está bien estructurado. Y me dijo que él conversó incluso con Eduardo Estrella, que lo vio bien. El que le desee someterlo, estoy de acuerdo que lo sometan, porque tiene que ser senador. Sí. Entonces, ese proyecto es un proyecto que va a abarcar, nada más imaginemos nosotros que tenemos un INEPRE del 69. Sí. Banco Agrícola del 45. Sí. El Ministerio de Agricultura, su ley fue antes de los 12 años de Balaguer, en el 65. El FED en el 72. Pero además, estamos hablando de que el país tiene, para que sepamos. ¿No había celulares? ¿Qué celulares? No había televisión blanco y negro, era colores, no había. Sí. Entonces, mira, estamos hablando nosotros de que República Dominicana tiene suelo muy rico en nutrientes, tiene luz que le falta a muchos países naturales, tiene agua que nos sobra. O sea, tenemos todas las condiciones, pero ¿qué pasa? Tenemos leyes obsoletas, falta de incentivos. Entonces, el proyecto de ley que está ahí, yo aplico porque hay otra cosa también. Sin dinero no se puede hacer nada. Sí. Yo propongo en el proyecto de ley que nosotros sigamos lo que es la modalidad de Estados Unidos. Estados Unidos no le da un porcentaje a ningún sector, de que un 10%, sino le pone un monto. Yo pienso que el sector agropecuario debe tener un monto de 700 millones de dólares semestral para ser aplicado ¿en qué? En comprar la maquinaria, los tractores, en comprar los transportes, en comprar insumos, etcétera, etcétera. Ese es un proyecto. Otro proyecto que yo dejé es el proyecto de las domésticas. La República Dominicana tiene alrededor de 400,000 personas domésticas. Hay hombres también, mujeres y hombres. ¿Pero doméstica? ¿En qué consiste la doméstica? Tú ahora mismo tienes que una joven viene de Ocoa a estudiar, pero no tiene nada, ni pasaje, y se mete en una casa a trabajar. Le pagan unos chelitos. Si sale de ahí donde está trabajando, la botan. Cuando viene a ver al final, se queda trabajando y no va a la universidad. Y se mete 20 años. Y a los 20 años no tiene pensión. Esa mujer. O no le aplican lo que es el riesgo laboral. Está cocinando y un aceite le quema la cara. No tiene riesgo laboral. Entonces, ese proyecto, yo hice un estudio de lo que es... ¿Y en qué consiste? Porque es importante. Ese proyecto consiste en lo siguiente. Sí. Primero consiste en crear la escuela de las domésticas. Esa escuela significa que si Giovanni necesita una persona que es solamente para cuidar a los niños, tú vayas a la escuela que la tiene el Ministerio de... Eso hacen los americanos, hacen eso, bueno, los norteamericanos. Tú vas a buscar un especialista en niños. Sí. No una mujer cualquiera. Hay un banco entonces, un banco. Si tú quieres para cocinar, si tú quieres un jardinero, sí, lo que tú quieras, hay un banco ahí. Además, ya ese banco depura a la gente. Tú no vas a agarrar a una gente que se te va a ir de la casa. Es depurado. Eso es lo primero. La creación con el Ministerio de Trabajo de la escuela que te va a entregar una persona depurada. Segundo, se va a crear, así como está la ley de seguridad social, un sistema para su pensión donde ella va a poner algo y también la va a poner el patrón y la va a poner el Estado. De manera que ella, cuando llega a su momento de pensión, va a tener su pensión. Dependiendo de la edad, si le da edad media para arriba, se le coloca a estudiar en cursos como de Infotec, que tenga 40 años. Pero si es una jovencita, una niña, y ya se estudia una vez a la semana en la universidad. Correcto. El patrón tiene que darle la oportunidad de ella, que coja un día, una tarde, para estudiar, una noche. Correcto. Entonces, es un proyecto muy novedoso. Gracias al internet, siempre hago una comparación de proyectos por países y me di cuenta que en Perú hay un proyecto que ha funcionado muy parecido a este. En México hay un proyecto que no ha funcionado tan bien, pero que está mejor que aquí. De los proyectos que usted ha sometido, que yo vi... Hay otro proyecto que nada más te lo voy a decir así, el de los cementerios.
A mí me dijo un político, sí, amigo mío, sí, no prometa cementerio, no prometa funeraria, sí, no prometa esas cosas. ¿Qué hay de los cementerios? Los cementerios ahora mismo, tú tienes que los cementerios a cualquiera lo atracan. Sí. Al jefe de la Marina, que fue a ver su madre muerta allá, un día de la madre, le dio un balazo. Al actual jefe de la Marina, que es un gran hombre. Sí. Entonces, y tú te encuentras que los cementerios, la mayor parte de los municipios, ahora mismo hay un problema, pero con un cementerio ahí. Entonces, organizar los cementerios en la República Dominicana, que es necesario. Yo ahí agrego un dato, y es como un sistema, así como está el sistema de los apoyos que hay de la seguridad social, hay que resolver el problema de cajas de muertos para la gente pobre, que el ayuntamiento y la iglesia y la cosa, en el mismo proyecto de ley, un proyecto de ley amplio de los cementerios. Hay otro proyecto. Pero de los cementerios va con las cajas. Ahí se cuadra ahí dentro con los ayuntamientos. Los ayuntamientos, casi todos, no sé si de la capital, en Santiago lo hace, casi todos los ayuntamientos sacan una partida para eso. Pero la sacan dependiendo de quién sea, desorganizada. Muchas iglesias también. Es decir, yo dejé, para que tú sepas, alrededor de 80 proyectos novedosos todo. Es importante. Adriano, ya llegamos al final. Quien te entrevistó siente la gran satisfacción de que ya está muy, pero muy bien. Saluda a tu público que siempre preguntaba por tu salud y han demostrado hoy que está prácticamente sano. Bueno, Giovanni, yo quiero primero decir, porque tú no puedes hablar de ti mismo, que Giovanni Arias es un gran dirigente social, agropecuario, tiene 22 años que dirigió muy bien la AMPA, los profesionales agropecuarios, y Giovanni, donde quiera que haya un problema, está ahí tratando de ayudar a resolver. Como ustedes lo ven, es un hombre de la radio hace mucho que, sí, pero sí, también de la televisión. Ahora se ha metido a la televisión. Sí, sí, está, y lo ha hecho muy bien. Yo le agradezco a Giovanni que en estos días que estuve fuera, yo creo que se sintió hasta mejor la cosa. Entonces, y nosotros alguien una vez dijo algo similar con Trujillo y le costó la vida, así que entonces yo, cuando ya yo esté, ya casi que no tenga la tos, Giovanni y yo nos vamos a combinar aquí porque tú sabes que el programa tiene varias sesiones. Hay una sesión muy hermosa que casi no lo estamos usando, que lo usaremos para dejar esta entrevista central de 25 minutos nada más, o 30, y lo otro entonces usarlo, nos combinaríamos. Bien. Yo quiero aprovechar ya los 30 segundos para decir que frente a la enfermedad, primero que le agradezco al Todopoderoso, agradezco a los médicos, a los paramédicos, las enfermeras de la Plaza de la Salud, a los directivos también, al director médico que siempre estuvo atento a mí, el doctor Mejía. Agradezco a tantas personalidades. Inclúyeme a Roberto, por favor. Sí, ahí tengo que incluir a mi hermano Roberto, que estaba, como es lógico, bien permanente. Sí. Quiero decir que, bueno, ya que mencionaste a Roberto, a la familia que estuvo bien atenta, unida en eso. También le agradezco a las personalidades del país, tanto de mi partido, del PLD, del gobierno, de diversos que tuvieron. Yo te decía que ahí varias veces llamó a ver qué había que hacer. Llamó Hipólito Mejía. Así es. Pablo Inocén llamó. Muchas personalidades de la iglesia llamaron. El inspector general de la Santilla, de los salesianos, el padre Pancho también. Es decir, le agradezco a todos. Y diría Piña que eso era, hubo que parar a la gente que querían coger para acá. Así es. Y por los chats y por la cosa. De manera que aquí estamos y aspiro entonces a partir de ahora estar permanentemente con ustedes y seguir aportando todo lo que yo pueda para la mejoría de nuestro pueblo y de nuestra provincia de Piña. Buenas noches.